¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo. Estamos también en Radio Vital 91.1 FM. Vamos al grano, vamos a conversar con el doctor Joseph Campos, abogado de la expresidenta Dina Boluarte. Doctor Campos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo. Un placer volver a vernos. Lo vimos al doctor Campos en radioprogramas del Perú ayer, hablando de este recurso de amparo que ha presentado la defensa de la señora Dina Boluarte. Y no sé si entendí mal, pero la idea en apariencia es que eso de permanente no exista o se borre, más o menos, respecto de esta medida que ustedes han presentado. Este amparo se le presentó en un primer momento al día siguiente que ocurrieron los hechos, ¿no? Y esto tenía un propósito distinto al que tiene ahora. Pero el propósito ha cambiado. Sí, porque evidentemente hay un proceso político que no se quiere desestabilizar frente a voces autoritarias que, repitiendo desde el se vayan todos hasta nuevamente el reabrir el debate sobre lo político, ¿no? de la nueva constitución, lo que se quiere evidentemente es no interrumpir el proceso democrático, y el interés esencial ya no está en eso, en retrotraer hasta el momento, porque además las condiciones serían repetir un poco lo que ya existe. Claro, pero está en blanco y negro. No, y sigo con la idea. Entonces, como es así, lo que nosotros tenemos que recordar para que se entienda el problema es que ese 10 de octubre, en la noche, luego un día intenso, un día incluso creado artificialmente para mi gusto, con esas noticias, pues, vayan a la Embajada de Ecuador, vayan a la Embajada de Panamá, vayan a migraciones, ¿no? Se genera una percepción que contribuía a una animosidad que era el antecedente de lo que ocurrió. Entonces, con lo cual se confirma que la percepción de lo popular se puede construir sencillamente. De frente a eso, apareció que a las 10:30 de la noche, 10:34 para ser exacto, 35, 34, aparece la comunicación de que se aprobaron 4 mociones de vacancia y que invitaban a la presidenta a venir a las 11:30 de la noche a ejercer su defensa, o sea, 56 minutos después. Evidentemente, primero, desde la elección del abogado, que el abogado conozca la causa, hasta que se prepare el diseño de una estrategia por las 4 mociones, evidentemente en realidad lo que no se quería, a pesar de habernos invitado a ejercer la defensa, era que no existiera. Nosotros le pedimos expresamente una reprogramación, y además teniendo que, como el Perú ya ha sido condenado 2 veces por no permitir la preparación de una defensa, porque el artículo 8 de la Convención Americana dice que un plazo para preparar la defensa, en virtud de la cual el Perú ha sido condenado 2 veces, en una defensa penal, Castillo Petrucci, y una defensa política, magistrado del Tribunal Constitucional. Entonces pensábamos que se iba a hacer lo mismo, porque además de eso tenemos los antecedentes de Vizcarra 2 veces, de Kuczynski 2 veces, donde se había permitido la preparación de una defensa. Menos con Castillo y ahora con Boluarte. No, pero justo el tema no, pero darle plazo para prepararse. Claro, en las veces que lo invitaron a Castillo también, pero en la última vez con el golpe de Estado, justo él pone un habeas corpus, que es lo que marca el antes y después de la vacancia. La gente no entiende porque, claro, no tiene por qué estar actualizada en el conocimiento de lo constitucional. Pero Pedro Castillo, el golpista, pone un habeas corpus, y ese habeas corpus lo resuelve el tribunal. Expediente 1038 del 2023, habeas corpus. Y evidentemente ahí el tribunal se pronuncia declarando improcedente, pero entre los argumentos de Castillo era: me vacaron con 101 cuando debieron ser 104. Sí. Entonces el tribunal le dice: mira, lo que has hecho convierte esta declaración en meramente declarativo, porque lo que has hecho es evidente. Desde el momento en que estás leyendo, tesis que comparto absolutamente. ¿Qué hizo? Que estás leyendo el mensaje de la nación, sí. Diriges en tu condición de jefe supremo, das la orden política a los únicos que tienes como seres con armas, que son tus fuerzas armadas y policiales, disuelvan el Congreso. Entonces tú ya estás convirtiendo automáticamente tu gobierno de jure en un gobierno de facto. Entonces el tema del reglamento del Congreso no se te aplica. Pero además de eso dice... ¿Ah, sí? ¿No se aplica? No. Ahí dice 1038.
Ahí dice, se refiere al fallo del Tribunal Constitucional. Por supuesto, 1038. No está contemplado en la Constitución. 2023. ¿Ah? No está contemplado en la Constitución. No, el golpe de Estado sí está contemplado. O sea, el 45 y 46 se leen juntos. Uno debe gobernar conforme a lo que dice la Constitución. Aquel que se usurpa un poder distinto al que se gobierna conforme a la Constitución es usurpador. Y al usurpador nadie lo obedece. Pero cuando no lo obedece, un aviso confirma que es gobierno usurpador. Y las prerrogativas solo funcionan para proteger el mandato del presidente. No son privilegios. A diferencia de los privilegios son personales, las prerrogativas protegen la función. Y cuando hay un presidente que se aparte de la Constitución, es simplemente un usurpador. Entonces, cuando él dice el tribunal, entonces tú estás generando una condición. Fujimori fue todo eso, ¿verdad? Porque sí, es casi el mismo contexto. Por eso eso sí era una dictadura cívico-militar. Claro, por eso me entra la duda, porque el doctor Nakazaki, antes de terminar la idea, ya que entramos al asunto, hace algunos días en el Twitter, digamos que le enmendaba la plana a Sergio Tejada y decía: no discuto, respecto de Fujimori, el golpe de Estado y la formación de un gobierno de facto, que es objeto de tu crítica. Voy más allá. El pueblo, según la Constitución, y este es un tema interesante para el doctor Campos, que es constitucionalista, tiene dos opciones: lo desconoce y ejerce derecho de insurgencia, o lo acepta y acude a formar el poder constituyente. ¿Eso establece la Constitución? No. Y además es una lectura inconstitucional. No se engañó Nakazaki, ok. No, es una lectura inconstitucional de la Constitución. El mayor proceso de desconstitucionalización que enfrenta el Estado constitucional es cambiar el parámetro de control. ¿Cuál es? Acá se dice que ahora lo que gobierna es el pueblo. Si el pueblo lo quiere, pero ¿el pueblo qué es? Es todo y es nada. Porque, por ejemplo, imaginemos en las protestas. Están los que protestan, que son el pueblo, y están los que no están de acuerdo con la protesta, que son el pueblo. Por eso es que siendo todo es nada. Entonces los estados constitucionales, ¿no?, tienen un problema grave, que es que, y eso lo dicen autores importantes en el derecho como Ferraioli o Giovanni Sartori, que estamos en un momento donde más se siente que se piensa. Y el drama de la Constitución es que es hija de la Ilustración, donde era la cúspide de la razón. Entonces, ¿cómo es posible que en este momento, creyendo que el pueblo, a ver, como la tontería está del pueblo, la voz del pueblo, la voz de Dios, es una tontería? Dejemos tranquilo a Dios. Dejemos tranquilo a Dios. El pueblo es la voz de mucha gente. Entonces, el problema que estamos enfrentando... Creo que usted está en la idea de Carlos Mesía, ¿no? Al pueblo no se le hace caso. No, yo estoy en la idea del Estado constitucional. Porque lo que dice por ejemplo, Pedro de Vega, que es un príncipe del constitucionalismo europeo, y que lo va a estudiar seguramente tu hija, porque es doctor honoris causa de la Universidad Católica, lo que él dice es cómo enfrentamos una paradoja. Cuando nace el Estado constitucional, tenemos una teoría que dice que nosotros como sociedad, primero nos creamos como sociedad a través de un pacto social, siempre unánime, y después nos convertimos en comunidad política. Y para eso creamos un proceso que se llama constituyente, que termina en la Constitución. El contrato social, que también se dice. Entonces, si eso es así y queremos que sea la norma suprema, para que sea suprema tiene que gobernar el proceso político, jurídico y social. Y en ese proceso jurídico, político y social hay una entidad que es la que la creó, que se llama pueblo. Entonces, ¿cómo es posible que conviva la idea de ser suprema y a su vez que en el proceso político, jurídico y social existe una entidad llamada pueblo a la que le atribuye la posibilidad de hacer lo que le da la gana con la Constitución? Entonces no es suprema. No es suprema. Entonces, la única forma para que la Constitución sea suprema es que esté gobernando a todos, incluso a nosotros. Entonces, sobre la base de eso, tenemos que tener en claro que aquí hay un problema de fondo cuando se entiende que lo popular es el parámetro del control. No, lo popular es lo popular. Y lo popular puede ser gente que afirma una idea que es cierta o se puede equivocar. ¿Y la legitimidad? Legitimidad es un concepto creado para efectos de que precisamente el control sea la Constitución. O sea, lo legítimo es si a ver, lo dice muy bien Ferraioli cuando dice: ¿yo qué quiero de un juez en un Estado constitucional? Que actúe conforme a la Constitución. Precisamente lo que no quiero y no se le exige al juez es que resuelva conforme a lo que diga lo popular.
Muy bien, interesante cátedra del doctor Campos, pero regresemos a lo primero. Ya, entonces O sea, la acción de amparo de Dina Boluarte, uno lo lee y no necesito ser abogado para entenderlo, está diciendo que todo se retrotraiga, por lo tanto, Gerí tiene que irse y ella regresar a asumir el mandato. Eso es lo que dice en blanco y negro, claro. No, es que esa es la interpretación. No, aquí está clarísimo. Es que el momento que se anule la resolución del Congreso del 10 de octubre que declara la incapacidad moral permanente de Dina Boluarte, cesando los efectos de la calificación de incapaz moral y permanente por la violación de su derecho al debido proceso. En consecuencia, dice en el tercer párrafo, al haberse vulnerado el derecho al debido proceso en sede parlamentaria, derecho a la defensa y el derecho al honor y buena reputación de la demandante, conforme a los efectos reparadores del proceso de amparo, solicitamos que se retrotraiga todo el procedimiento de vacancia hasta el oficio 078 del 9 de octubre. Hasta el oficio. Doctor Campos, ustedes quieren regresar al punto anterior. A ver, lo primero es lo que hay que interpretar, porque hay más de una pretensión ahí, tú lees dos. La única forma como la cual yo puedo aspirar... Están pidiendo una brevísima pausa y regresamos para el uso de la palabra del doctor Campos.